Buenos días, estudiantes. Bienvenidos al aula virtual del Colegio María de los Ángeles. Yo soy la profesora Soyita Gavino González y el día de hoy vamos a desarrollar el tema la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso importantísimo que realizan todas las plantas y los organismos fotosintéticos, por el cual estos organismos autótrofos van a utilizar moléculas inorgánicas simples como es el agua y el CO2 para, por acción de la energía luminosa, producir una molécula orgánica compleja que es la glucosa. Asimismo, en este proceso se va a liberar oxígeno. Por lo tanto, entendemos que la fotosíntesis es un proceso fundamental para la vida, en el sentido de que estos organismos autótrofos van a producir los alimentos que nosotros ingerimos y que ellos mismos necesitan. Vamos a ver cómo sucede la fotosíntesis. En primer lugar, encontramos que la fotosíntesis es un proceso donde los organismos, como las plantas, producen sus alimentos, como es la glucosa. Y el detalle interesante es que utilizan la energía luminosa, transformándola en una energía química conocida con el nombre de ATP, que es el adenosín trifosfato. Asimismo, se utilizan moléculas inorgánicas simples como el agua y el CO2 para formar una molécula orgánica como es la glucosa. Veamos una definición más compleja de fotosíntesis. Se dice de la fotosíntesis que es un proceso anabólico, endergónico y reductor. ¿Por qué anabólico? Aquí observamos la reacción simplificada de la fotosíntesis y se le denomina anabólico porque en este proceso se utilizan 6 CO2 más 6 aguas para poder formar una glucosa. Es anabólico porque se están utilizando moléculas inorgánicas simples para formar una molécula orgánica compleja que es la glucosa. También se dice que es un proceso endergónico. ¿Qué significa la palabra endergónico? Ender, que consume, que absorbe energía. En este caso, la energía que se absorbe es la energía de la luz a través del pigmento llamado clorofila. Finalmente, se dice que es un proceso reductor. ¿Por qué de reductor? Si bien es cierto, en esta reacción química de la fotosíntesis podemos observar una reducción y una oxidación. ¿Por qué llamarla reductor? Empecemos por el análisis del agua. En la fotosíntesis se necesitan 6 moléculas de agua. Estas moléculas de agua se van a oxidar. ¿Qué significa oxidarse? Oxidarse significa que van a perder protones. Y los protones que pierden son los átomos de hidrógeno. Cuando el agua se oxida va a perder hidrógenos. Imaginen, perdió hidrógenos. ¿Qué es lo que queda? Queda el oxígeno. Entonces cuando el agua se oxida, se libera el oxígeno. Pero, ¿qué sucede con los hidrógenos que ha perdido? Estos hidrógenos que se pierden, los va a ganar el CO2. Y si el CO2 gana hidrógenos, ¿qué le sucede al CO2? Se reduce. Está sucediendo la reducción. Y al reducirse, ¿qué es lo que se forma? Glucosa. Entonces, volvemos al concepto. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas fabrican sus propios alimentos. En este caso, el alimento de la planta es la glucosa. Y esta glucosa se ha producido a través de un proceso de reducción. Por lo tanto, se considera que la fotosíntesis es un proceso reductor. Asimismo, podemos repasar la reacción simplificada de la fotosíntesis. Se necesita CO2 más agua para formar glucosa y liberar oxígeno. Como esta reacción podría parecerles un poco difícil o complicadísima, ustedes van a recordar que muchos estudiantes también le tienen miedo a este tema. Entonces, como le tienen miedo, ¿cuál es el número, un número para recordar algo que te da miedo? El número más temeroso de todos es el 666 porque es del anticristo. Y así mismo te acuerdas de este tema, fácil. Se necesita CO2, agua para producir glucosa y oxígeno. Y al balancearlo, te acuerdas de ese número tan difícil, el más malo de todos, el 6, 6, 6. 6 CO2 más 6 aguas igual glucosa más 6 oxígenos. ¿Entiendes? Entonces es bastante sencillo recordarlo y no hay por qué tenerle miedo a este tema tan interesante. Veamos ahora cómo sucede la fotosíntesis.
podemos observar que la fotosíntesis en las plantas principalmente sucede en la hoja, pero le vamos a hacer un corte transversal a la hoja. Aquí arriba podemos observar este corte transversal, y del corte transversal lo vamos a llevar al microscopio. Esto es una imagen en el microscopio, y nos preguntamos, ¿en qué parte de la hoja sucede la fotosíntesis? ¿Sucederá en la cara superior, que es el haz, o en la cara inferior, que es el envés? Obviamente la respuesta es en ninguno de ambos, ninguno de los dos, porque el haz, como el envés, verán ustedes, están formados por células incoloras, y estas células incoloras no tienen el pigmento clorofila, por lo tanto no pueden realizar la fotosíntesis. Así que, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? Esta fotosíntesis va a ocurrir en la parte media de la hoja. Esta parte media de la hoja recibe el nombre de mesófilo, también conocido como parénquima clorofiliana. ¿Por qué la fotosíntesis puede ocurrir en el mesófilo? Debido a que este mesófilo contiene unas células que contienen abundantes cloroplastos. Aquí podemos observar en esta imagen la estructura de un cloroplasto. El cloroplasto presenta una membrana externa de superficie lisa, una membrana interna de superficie lisa, pero lo que más nos interesa es lo que está dentro. En el interior presenta unas estructuras membranosas a manera de moneditas llamados tilacoides. Esos tilacoides muchas veces se agrupan en una pila a lo que se conoce como grana, y estos asimismo están embebidos en un líquido que se conoce como estroma. Entonces, recapitulando, del cloroplasto, las partes que más nos interesan para el tema fotosíntesis son los tilacoides, porque ahí ocurre la fase luminosa, y el estroma, porque ahí sucede la fase oscura. Vamos a ver ahora un tilacoide. Yo voy a sacar un tilacoide y lo voy a poner aquí. Vean, esta es una imagen ampliada de lo que sería un tilacoide. El tilacoide es importante en la fotosíntesis porque presenta estas estructuras que reciben el nombre de fotosistemas. Los fotosistemas son conjuntos de aproximadamente 300 moléculas de clorofila. ¿Cuántas moléculas he dicho? 300. Son como 300 clorofilas, y a todo ese conjunto se le llama fotosistema. Queremos conocer cuál es la estructura de una clorofila. Sacamos una clorofila y la ponemos aquí, y podemos observar que la molécula de clorofila está formada por dos partes. Una parte que tiene el aspecto de una flor, a la que se conoce con el nombre de anillo de porfirina. Todo esto es el anillo de porfirina, y presenta una cadena carbonada a la que se conoce como fitol. Vamos a ver mejor en otro esquema la imagen de la clorofila. Veámosla. Aquí está la molécula de clorofila. Como podemos ver, esta molécula de clorofila la hemos extraído de esta estructura. Esta es la membrana del tilacoide. Y en la membrana del tilacoide existen conjuntos de clorofilas, de aproximadamente 300 clorofilas, a la que se llama fotosistema. Si sacamos una clorofila, la observamos aquí, vemos que la molécula de clorofila tiene una parte que tiene el aspecto de una flor, llamado anillo de porfirina. Este anillo de porfirina tiene en la parte central un núcleo de magnesio, que es la parte fundamental encargada de captar la energía luminosa. Asimismo, el anillo de porfirina está rodeado de 4 anillos pirrólicos. ¿Por qué se llama pirrólico? Porque tienen 5 lados, forma de casita. La función del anillo de porfirina es absorber o captar la energía luminosa. Pero también observamos que la clorofila tiene una larga cadena carbonada. Esta cadena carbonada viene a ser la cola fitol. La función de la cola fitol, como vemos en este otro esquema, es fijar la clorofila en la membrana tilacoidal, permitir que se mantenga fija, estable en esta membrana del tilacoide. Vamos a observar ahora cómo sucede el proceso de la fotosíntesis en sus fases. Como les había mencionado anteriormente, la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos, en dos lugares, en el tilacoide y en el estroma.
En el tilacoide va a suceder una etapa llamada fase luminosa. Esta fase luminosa consiste en que es fotodependiente. ¿Qué significa fotodependiente? Que depende, que necesita de la energía de la luz. Por eso observamos que se está absorbiendo la luz. ¿Dónde ocurre? En el tilacoide. Y las características relevantes es que durante la fase luminosa se va a absorber agua y se va a liberar oxígeno. Asimismo, se van a producir moléculas energéticas como son el ATP y moléculas transportadoras de protones como es el NAD-fosfato reducido. Eso para la fase luminosa. ¿Qué sucede con la fase oscura? Esta fase oscura primero se llama oscura porque no necesita de la luz. Es una fase que puede suceder de día, durante las horas del día, durante las horas en que la planta está recibiendo luz, pero se le denomina oscura porque no necesita o no depende de la luz, simplemente va a ocurrir así haya o no haya luz. Esta fase oscura ocurre en el estroma, que es el líquido que rodea el tilacoide. Durante la fase oscura, la planta absorbe el CO2 y produce glucosa. Asimismo, para que suceda la fase oscura, se van a consumir los productos que la fase luminosa ha producido. Si la luminosa produjo ATP y NAD, la fase oscura consume ese ATP y consume ese NAD-fosfato reducido. Veamos ahora al detalle las etapas de la fase luminosa. La fase luminosa, como lo habíamos mencionado, es una fase fotodependiente. Esta fase ocurre en el tilacoide, entonces este es un esquema de un tilacoide, de una membrana tilacoidal. En la membrana tilacoidal van a suceder 4 procesos durante la fase luminosa: la fotoexcitación de la clorofila, la fotólisis del agua, la fotofosforilación y la fotorreducción. Veamos cómo suceden estos procesos. El primer momento ocurre cuando la clorofila diana del fotosistema 1 y del fotosistema 2 captan la energía luminosa. ¿Qué es lo primero que debe suceder? La clorofila diana de los fotosistemas 1 y 2 captan la energía luminosa. Al captar esa energía luminosa, las clorofilas se excitan. ¿Qué significa excitarse? Que las clorofilas van a tener un movimiento de sus electrones. Una vez que los electrones empiezan a moverse, cada una de estas clorofilas va a perder 2 electrones. Entonces, el fotosistema 1 va a perder 2 electrones que pasan hasta la ferrodoxina, y de la ferrodoxina van a la enzima NAD reductasa, activando a esta enzima. Como consecuencia, el fotosistema 1 queda inestable. Al quedar inestable, el fotosistema 1 necesita recuperar su estabilidad. ¿Quién le podrá ayudar? Pues será en este caso el fotosistema 2. El fotosistema 2 también ha captado la energía de la luz, también se ha excitado su clorofila y ha perdido 2 electrones. Esos 2 electrones pasan a la plastoquinona, al citocromo, a la plastocianina y llegan hasta el fotosistema 1, dándole estabilidad al fotosistema 1. Una vez estable el fotosistema 1, el fotosistema 2 queda inestable. Pero este fotosistema ahora va a recuperar su estabilidad activando a esta proteína, que es la proteína Z. La proteína Z va a iniciar la segunda etapa llamada fotólisis del agua. En la fotólisis del agua, la molécula de agua se rompe y al romperse libera 2 electrones. Esos 2 electrones van al fotosistema 1 dándole estabilidad a este fotosistema. Asimismo, se libera oxígeno a la atmósfera y se liberan 2 protones o hidrógenos al espacio intratilacoidal. Entonces, estos protones que se liberaron al espacio intratilacoidal, al tener carga positiva, buscan salir al medio externo y encuentran una proteína canal por donde pueden salir. Esa proteína canal es la enzima ATP sintetasa. Pasan por la enzima ATP sintetasa. Y lo peculiar de este momento es que al momento que ellos pasan, la enzima estaba inactiva, pero de pronto pasan y ¡pum!, la enzima se activa. Al activarse la enzima, esta enzima permite la formación del ATP. A ese momento se le denomina
fotofosforilación. Una vez que los dos protones han salido, estos se unen al NAD fosfato oxidado y se forma el NAD fosfato reducido por acción de la enzima NAD reductasa. Al momento en que se forman los NAD fosfato reducidos, se le conoce como fotoreducción. Como resultado entonces de la fase luminosa tenemos tres productos: oxígeno que se libera a la atmósfera, y ATP y NAD fosfato reducido, que permanecen en el estroma y ahora van a ser utilizados en la fase oscura. Podemos observar que la fase oscura ocurre en el estroma y en la mayor parte de las plantas utiliza el ciclo de Calvin, conocido también como vía C3. Se le conoce como vía C3 debido a que la primera molécula estable que se forma tiene 3 carbonos. Vamos a ver que este ciclo de Calvin consta de 3 etapas. La primera etapa se le conoce como fijación, la segunda como reducción y la tercera como regeneración. Veamos cómo sucede. Todo empieza cuando en el estroma del cloroplasto se encuentran 6 ribulosas bifosfato. Las ribulosas son moléculas que tienen 5 carbonos unidas a 2 fosfatos. Estas 6 ribulosas bifosfato van a capturar a 6 moléculas de CO2, formándose de esta manera 6 hexosas bifosfato. Pero una vez que se forman las hexosas, estas hexosas son muy inestables y debido a su alta inestabilidad, las hexosas se rompen por la mitad. Al romperse por la mitad se forman 12 fosfoglicerato, que son moléculas de 3 átomos de carbono y un grupo fosfato. Hasta aquí es la primera etapa llamada fijación. Y recordamos nuevamente que al ciclo de Calvin se le llama vía C3 porque la primera molécula estable que se forma tiene 3 carbonos y esa primera molécula es el fosfoglicerato. Una vez formados los 12 fosfogliceratos, se inicia la reducción. ¿Qué se entiende por reducción? Reducción es ganar protones, ganar electrones. En este caso, los 12 fosfogliceratos van a consumir los electrones de 12 ATPs y los protones de 12 NAD fosfato reducidos, formándose de esta manera 12 fosfogliceraldehídos. De los 12 fosfogliceraldehídos que se forman, 2 de ellos salen del ciclo de Calvin y reaccionan entre sí para formar finalmente la molécula de glucosa. Este es el momento más importante porque aquí es cuando la planta está produciendo su alimento. ¿En cuál de las etapas de Calvin, del ciclo de Calvin, se produce la glucosa? En la reducción. Eso es importante recordar. Mientras tanto, en el ciclo de Calvin habían quedado 10 fosfogliceraldehídos. De estos 10, reaccionan entre ellos para regenerar a 6 ribulosas monofosfato. Una vez formadas las 6 ribulosas monofosfato, estas consumirán el fósforo de 6 ATPs, regenerando a 6 ribulosas bifosfato. Estas moléculas van a permanecer en el estroma en espera de una nueva fase oscura. Y con esto termina el proceso de la fotosíntesis. Espero que les haya gustado y gracias.